Vamos a ver ahora un ejemplo que reúne los dos casos que venimos estudiando. El web panel que estamos viendo tiene dos grids paralelos, uno que muestra la información de los clientes del sistema y otro que muestra sus facturas totalizadas por día. En nuestro caso queremos además relacionar los datos de forma tal que si el usuario selecciona un cliente, entonces se le muestren solamente las facturas de ese cliente. Incluso al establecer filtros de fechas, queremos también que valgan para el cliente seleccionado. Cuando un web panel contiene más de un grid en su form, entonces GeneXus no determina una única tabla asociada al web panel, sino que determina una tabla base asociada a cada grid. ¿Cuáles son entonces los atributos que participan en la determinación de la tabla base de cada grid? Bueno, aquellos que están incluidos en el grid. Se tienen en cuenta tanto los atributos visibles como los atributos ocultos y aquellos atributos que están referenciados en las cláusulas order y conditions locales al grid. A diferencia de lo que sucedía con un web panel con un solo grid, en el caso de un web panel con múltiples grid, aquellos atributos que estén presentes en la parte fija del web panel no participan en la determinación de la tabla base de ninguno de ellos, pero sí deberá pertenecer a la tabla extendida de alguno de ellos, para que sea posible inferir sus valores. De no respetarse esto, cuando se especifique el web panel, se va a mostrar en el listado de navegación una advertencia informando de esta situación. En cuanto a los atributos que se encuentren presentes en los eventos del web panel, tampoco participan en la determinación de la tabla base de ninguno de los grids. Los atributos que se incluyen en los eventos fuera de comando for each deberán pertenecer, sí, a la tabla extendida de alguno de los grids, al igual que lo que sucedía con los atributos que se encuentran presentes en la parte fija del grid. Este web panel que estamos considerando puede implementarse de diferentes maneras, dando todas ellas el mismo resultado en ejecución. La implementación más natural es la que podemos ver aquí. El primer grid tiene tabla base y el segundo grid no tiene tabla base. Pero también podría haberse implementado a la inversa, ¿verdad? Con variables en el primer grid y teniendo que realizar la carga de los clientes a mano, para esto programando el evento load, y atributos en el segundo grid, más alguna otra cosa que nos permita lograr el corte de control siendo un grid con tabla base. De todas formas, lo importante es, una vez elegida la implementación más natural, realizarla correctamente. En cualquiera de los casos que se decida implementar, aunque la información a cargar en un par de grids se encuentre relacionada en la base de datos, GeneXus no asume ninguna relación entre los datos a la hora de cargar un grid y otro grid. Esta situación es análoga al caso de un par de for each paralelos en el source de un procedimiento. Como puede verse en esta diapositiva, al web panel en el que teníamos el grid con los clientes, le hemos agregado la parte de visualización de las facturas por fecha que habíamos implementado en un web panel aparte. Pero no alcanza simplemente con unir ambos web panels para poder relacionar las cargas de los grids. Vamos a tener que agregar cierta lógica. Lo que deseamos es que una vez que se seleccione un cliente del primer grid, las facturas que se carguen en el segundo grid sean solamente aquellas que correspondan al cliente seleccionado. Para esto debemos hacer dos cosas. Agregar una variable Customer ID para poder almacenar el ID del cliente seleccionado cuando se presiona el botón Select Customer, y luego agregar también un filtro por el valor de esa variable cuando se carga el grid de invoices. Asimismo, es necesario colocar esa variable en el form para que todo funcione como corresponde, y la explicación la vemos a continuación. Analicemos lo que sucede cuando se ejecuta este web panel por primera vez. Primero que nada se ejecuta el evento Start, que en nuestro caso oculta la variable Customer ID. Luego, como puede apreciarse también en la imagen, se produce un evento refresh genérico, luego del cual se producen las cargas de todos y de cada uno de los grids que se encuentren en el web panel. ¿De qué forma? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Luego, por cada grid,
ocurrirá un evento refresh propio y un evento load propio, n veces si se trata de un grid con tabla base, o una sola vez si se trata de un grid sin tabla base. Observen que en el caso del primer grid, del grid de clientes, existen condiciones para cargarse por las variables de los filtros Customer Name y Country Name. Pero si estas variables están vacías, entonces el filtro no aplica, ya que si recuerdan, las cláusulas condicionales tienen a su vez la cláusula when not, la variable is empty. Pasemos al segundo grid. Este segundo grid es sin tabla base. Pero como ya hemos podido ver, el evento load ejecutaba un for each con las correspondientes cláusulas where, y por lo tanto se cargarán aquellas líneas que cumplan con las condiciones. Observemos qué sucede con esta variable Customer ID en la primera ejecución. Está vacía, ¿verdad? Por lo tanto, este filtro no se va a aplicar y vamos a estar cargando todas las facturas por día de todos los clientes. A continuación, el usuario selecciona del grid, por ejemplo, el cliente que corresponde a la segunda línea y presiona el botón Select Customer. Se detecta entonces una acción y se realiza un post al servidor, quien ejecuta nuevamente el evento Start, ocultando la variable Customer ID. Luego lee las variables que se encuentran presentes en la pantalla. La variable Customer ID por ahora está vacío, pero no solo son consideradas variables de pantalla las variables definidas, sino también, por ejemplo, la información completa de la línea seleccionada por el usuario, entre ellas el valor del atributo Customer ID, columna del grid que, si recuerdan, está oculta. Luego se ejecuta el código del evento que produjo el post, o sea, en nuestro caso, el evento asociado al botón Select Customer, que es el evento del mismo nombre, Select Customer. Aquí entonces la variable Customer ID toma el valor del atributo Customer ID de la línea del grid que ha sido elegida y luego se produce el evento refresh general que va a disparar el refresh y el load de cada grid. Por lo tanto, cada grid se carga ejecutando las condiciones. El primero se va a cargar igual que antes porque ninguna de sus condiciones ha variado. Pero el segundo ahora sí tiene un valor para la variable Customer ID y por lo tanto se van a mostrar solamente las facturas de ese cliente. Hay una pregunta que tal vez ustedes estén haciendo y es por qué se tuvo la necesidad de colocar la variable oculta en el for. ¿Por qué simplemente no se la podía usar como una variable dentro del programa sin la necesidad de colocarla y de hacerla invisible? Bueno, la respuesta a esta pregunta la vemos a continuación. Bien, ahora que el usuario ya tiene seleccionado el segundo cliente, lo que desea hacer es filtrar sus facturas por fecha. No desea ver todas las facturas. Para esto entonces especifica los filtros de la fecha y presiona el botón Search, que va a producir también un post al servidor. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, se ejecutará el evento Start con su código, luego se van a leer las variables de pantalla y aquí está entonces la razón de haber tenido que colocar la variable Customer ID en el form. Se va a leer entonces el valor de la variable Customer ID que va a permanecer incambiado hasta tanto el usuario no vuelva a seleccionar otro cliente del grid y vuelva a presionar el botón Select Customer. Por lo tanto, esta variable presente en el form es la forma de mantener la memoria entre ejecuciones. Recordemos que cada vez que se hace un post al servidor, es una nueva ejecución del web panel, por lo que las variables comienzan nuevamente vacías. Y es por esto que el segundo paso, lectura de variables de pantalla, es un paso fundamental. Ahora sí volvamos con el ejemplo. Se van a leer entonces de pantalla el valor de la variable Customer ID que se encuentra invisible, junto también con las variables visibles Start Date y End Date. Luego, como siempre, se ejecuta la carga, el refresh genérico, más el refresh y el load de cada grid. Han cambiado las condiciones del for each que carga el segundo grid, por lo que ahora van a aparecer solamente las facturas del segundo cliente, pero aquellas que estén comprendidas entre las fechas indicadas por el usuario.
Si ahora el usuario quiere cambiar de cliente para ver sus facturas, lo que tendrá que hacer es seleccionar del grid de clientes el cliente que corresponda y presionando luego el botón Select Customer, el proceso volverá a comenzar. ¿Y cómo se debe hacer para volver a trabajar con las facturas de todos los clientes y no con las de uno solamente? Bueno, pensemos qué pasará si el usuario no selecciona ningún cliente del grid, pero sí presiona el botón Select Customer. El valor entonces de la variable Customer ID va a quedar vacío, pues el atributo Customer ID no tendrá valor. Y por lo tanto, podremos estar viendo las facturas de todos los clientes. Vamos a ver este mismo ejemplo en GeneXus. Nuevamente en nuestra KB hemos ya unido ambos web panels para lograr la funcionalidad del ejemplo que estamos viendo. Nos está faltando agregar en el form la variable Customer ID. Por lo tanto, vamos a crearla antes que nada y para esto vamos al sector de las variables. Volvemos al form y vamos a insertar la variable Customer ID. Pero tenemos que hacerla oculta, ¿verdad? Así que vamos a ir a los eventos y vamos a codificar el evento Start y vamos a indicar aquí que la variable Customer ID no esté visible. Volvemos al form. Debemos ahora modificar el evento Select Customer, ¿verdad? Para que esta variable guarde el valor del atributo Customer ID que se haya seleccionado, de la línea que se haya seleccionado del primer grid. Si recordamos, hasta este momento nuestro web panel Customers, a través del botón Select Customer, lo que hacía era invocar al web panel Customer View, ¿verdad? Bueno, vamos a eliminar esta llamada para hacer la correspondiente asignación de nuestra variable. Por lo tanto, nuestra variable Customer ID va a ser igual al valor del atributo Customer ID de la línea del grid que se haya seleccionado. Salvamos estos cambios y nos resta modificar también el evento Load de nuestro grid, Invoices Grid, para que tome el filtro correspondiente y nos muestre las facturas del cliente seleccionado. Por lo tanto, volvemos a los eventos y tenemos que agregar aquí una nueva cláusula Where. Ahora sí, grabamos nuevamente y vamos a ejecutar nuestra aplicación presionando F5. Seleccionamos nuestro Web Panel Customers. Vamos a elegir, por ejemplo, nuestro primer cliente y vamos a ver entonces abajo las facturas de este cliente. Seleccionamos otro cliente. Seleccionamos otro más.
Y si quisiéramos volver a ver las facturas de todos los clientes, simplemente volvemos a presionar este botón sin seleccionar ninguna fila de este grid. Y volvemos a ver entonces todas las facturas de todos los clientes. Por supuesto que valen los filtros, ¿verdad? Si seleccionamos nuevamente este cliente y seleccionamos un rango de fechas en la cual no esté incluida esta factura, por ejemplo, ¿verdad? Los filtros siempre están en acción. Volvemos a las diapositivas. Veamos algunas propiedades de los grids. La propiedad Rows nos está indicando la cantidad de líneas que se van a visualizar en el grid. Por defecto tenemos el valor 0 y esto indica que el grid nos va a estar mostrando todas las líneas que deban cargarse. Pero si nosotros modificamos el valor como estamos viendo aquí y especificamos el valor 3, entonces el grid nos va a estar mostrando 3 líneas por página. Y si tenemos más de 3 líneas que cargar, entonces GeneXus va a realizar automáticamente el paginado. Vamos a verlo directamente en nuestro ejemplo. Nuevamente en nuestra KB tenemos nuestro Webpanel Customers. Si seleccionamos, por ejemplo, el grid, el primer grid, vemos que la propiedad Rows tiene el valor 0, que es el valor por defecto, y esto está indicando que la grilla va a estar mostrando todas las líneas que se tengan que cargar. Si nosotros queremos, por ejemplo, no mostrar más de 5 líneas y especificamos aquí ese valor, 5, como nosotros tenemos más clientes cargados, vamos a ver que GeneXus realiza automáticamente el paginado. Salvamos estos cambios y ejecutamos nuestra aplicación presionando F5. Seleccionamos nuevamente el Webpanel Customers y vemos efectivamente los primeros 5 clientes con los correspondientes botones para la siguiente página. Vemos los 4 clientes restantes. Y observen que en este caso GeneXus agregó 2 botones, ¿verdad? Aquí estamos viendo los primeros 5 clientes. Si avanzamos una página más, ¿verdad? Estamos llegando en realidad a la última página porque estamos viendo los últimos 4 clientes. Y podemos también volver al comienzo, ¿verdad? De la página anterior o a la primera página. Si nosotros ahora volvemos a modificar el valor de esta propiedad e indicamos, por ejemplo, 2, como estamos teniendo 9 clientes, vamos a ver qué cantidad de botones nos agrega GeneXus para el paginado. Vamos a modificar entonces nuevamente este valor e indicamos 2. Salvamos los cambios y ejecutamos nuevamente. Observen que ahora estamos viendo los 2 primeros clientes. Avanzamos una página y ahora la cantidad de botones cambió, ¿verdad? Porque podemos ir a la primera página, a la página anterior, a la página siguiente o a la última página. Al haber indicado mostrar 2 clientes, 2 líneas por página y tener nosotros 9 clientes, entonces estamos manejando varias páginas. Volvemos a las diapositivas.